Mucha gente se ha perdido una lección vital enseñada por Jesús en la parábola de la lámpara. En esta parábola, Jesús pregunta por qué alguien enciende una lámpara solo para esconderla debajo de un almud o debajo de la cama. A pesar de ser una historia breve, muchos la ignoran, y quizás por eso Jesús enfatizó esta parábola repetidamente a lo largo de su ministerio. Esta narrativa es parte de una colección de enseñanzas que intrigan a muchos con sus mensajes divinos. Estas advertencias enfatizan que nada de lo que está encubierto u oculto no será revelado y que es urgente prestar atención a estas palabras: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le dará. Quid ado. Si aún no entiendes esta parábola o quizás nunca has oído hablar de ella, este vídeo te aclarará el significado profundo de esta enseñanza de Jesús. En la parábola, Jesús explica que nadie enciende una lámpara y luego la esconde, ilustrando la importancia no solo de escuchar, sino también de actuar de acuerdo con la luz de la verdad revelada. En la parábola de la candela, Jesús se refiere a objetos cotidianos para transmitir enseñanzas espirituales. Pero, ¿qué son exactamente una lámpara, un almud y un candelero, términos mencionados por él? Una lámpara, en el contexto de las casas galileas del siglo I, era una pequeña lámpara hecha de barro, con un aro en un lado para colgar y una abertura en el otro lado donde se colocaba una mecha empapada en aceite de oliva, que servía de combustible para mantener la luz encendida. Las lámparas eran las principales fuentes de luz en los hogares de aquella época, teniendo los hogares más pudientes varias de ellas, mientras que los más humildes solo una. En cuanto al almud mencionado en la parábola, este era un tipo de canasta comúnmente utilizada para almacenar grano. La cama, descrita en la parábola como algo que podía enrollarse fácilmente cuando no estaba en uso, era básicamente un colchón simple, práctico para el estilo de vida de la época. Estos elementos son usados por Jesús para ilustrar cómo la verdad, representada por la luz de la lámpara, no debe esconderse, sino colocarse en un lugar donde pueda brillar con claridad, como un candelero, que es un soporte elevado que se utiliza para maximizar la luz emitida por la vela de la lámpara. Y finalmente, en la parábola aparece el candelero, que es la estructura sobre la que estaba colocada la lámpara. Dependiendo del tipo de residencia, el candelabro podía variar en forma, pero en general era un objeto bastante simple. En algunas casas, el candelabro era solo un caparazón en el pilar central, mientras que en otras podía ser un estante o incluso un saliente en la pared. En las casas de familias más ricas, el candelabro podría ser un pedestal de metal decorado. Pero, ¿cuán profunda es esta parábola? Tomando como referencia el texto del Evangelio de Marcos, podemos interpretar que probablemente Jesús dirigió la parábola de la lámpara a sus seguidores más cercanos. Comienza la parábola con dos preguntas retóricas. ¿Quién trae una lámpara y la pone debajo del almud o debajo de la cama? ¿No la trae y la pone sobre el candelero? Estas preguntas retóricas están diseñadas para provocar el pensamiento, haciendo que el oyente considere que la respuesta es obvia. El uso de esta técnica retórica en la parábola de Candela busca estimular una reflexión más profunda sobre la importancia de no ocultar la verdad, sino de colocarla en un lugar donde pueda ser vista e iluminar a todos. La primera pregunta de la parábola sugiere una respuesta negativa. Al fin y al cabo, no tiene sentido encender una lámpara solo para esconderla debajo de una cama o debajo de una cesta. La segunda pregunta, en cambio, sugiere una respuesta positiva, indicando que se espera colocar la lámpara encendida en un lugar adecuado para que su luz ilumine el ambiente. En esta parábola la figura de la lámpara puede tener una doble aplicación. Está precedida por la parábola del sembrador, y si consideramos una conexión entre ambas, la lámpara podría representar inicialmente el corazón fructífero cuya vida irradia luz ante el mundo para gloria de Dios. Es interesante notar que, en el Evangelio de Mateo, Jesús menciona la parábola de la lámpara justo después de afirmar que sus seguidores son la luz del mundo. Además, la figura de la lámpara también está intrínsecamente relacionada con la palabra de Dios. Los cristianos, en sí mismos, no son luz, pero reflejan la luz de aquel que es la luz misma, la palabra de Dios. La fuente de luminosidad en la vida del creyente es la palabra de Dios, como lo destaca el salmista cuando escribe que, tu palabra es lámpara para mis pies.
Esta dualidad en la aplicación de la lámpara enfatiza tanto la responsabilidad individual de brillar a través de una vida ejemplar como la importancia de mantener la palabra de Dios como una guía esencial para iluminar el camino en un mundo a menudo oscuro. En este contexto, los cristianos están llamados a ser instrumentos a través de los cuales la luz del Evangelio ilumine los caminos de los pecadores. Los verdaderos seguidores de Cristo son aquellos cuyas vidas están gobernadas por la palabra de Dios y que testifican al mundo que Cristo es, en verdad, la luz del mundo. Impulsados por la palabra, los creyentes tienen la capacidad de difundir la verdad divina a nivel mundial. Siguiendo con la lógica de la candela, que debe ser visible para iluminar el ambiente, Jesús afirmó, porque nada está oculto, excepto para ser manifestado, y nada está oculto, excepto para ser revelado. Esta declaración utiliza un paralelismo hebreo para resaltar que el propósito final de algo oculto es que sea revelado. En los días de Jesús, los líderes religiosos judíos a menudo ocultaban la verdad de Dios bajo una masa de tradiciones humanas que fomentaban una religiosidad hipócrita. Pero la verdad pura de Dios necesitaba brillar. Es posible que, al utilizar este paralelismo, Jesús estuviera resaltando la realidad de que su mensaje debe trascender las barreras del ocultismo religioso y brillar claramente, revelándose a todos como un testimonio irrefutable de la luz divina en medio de las sombras de la tradición y el error. La progresión del ministerio de Cristo dejó en claro que Él no vino al mundo para ocultar la verdad, sino para revelarla ampliamente. Por eso, Jesús exhortó a sus oyentes: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esto subraya la importancia de estar atentos y receptivos a las verdades que Él compartió. Además, también en el ámbito de las interacciones humanas, la luz de la verdad de Dios revela que nada puede permanecer oculto indefinidamente. Muchos pueden tratar de ocultar sus pensamientos, planes, palabras y acciones, pero en el día del juicio, todas las cosas serán expuestas y juzgadas según la voluntad revelada de Dios. La serie de enseñanzas contenidas en la parábola de la lámpara termina con una intrigante advertencia de Jesús: considerad bien lo que oís, con la medida con que miráis, también seréis medidos vosotros, y aún más os será añadido. Esta advertencia subraya la responsabilidad de escuchar activamente y con discernimiento. Jesús resaltó que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esto significa que la receptividad y la respuesta a lo que se escucha no solo influye en lo que recibimos a cambio, sino que también determina la abundancia o falta de nuestra capacidad para comprender y aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas. Por tanto, si alguno tiene oídos para oír, que escuche atentamente y aplique diligentemente las verdades que oye. Es fundamental no solo escuchar, sino escuchar la enseñanza de forma correcta y adecuada. En este aspecto, Jesús llama a sus oyentes a reflexionar sobre la responsabilidad y la conducta. ¿Cómo ha sido nuestra respuesta a la luz de candela que nos ilumina? ¿Estamos absorbiendo la palabra de Dios de tal manera que no solo podamos conservarla para nosotros mismos, sino también compartirla eficazmente con los demás? Además, ¿tomamos en serio el hecho de que seremos evaluados y recompensados según la fidelidad con la que apliquemos la verdad que hemos recibido? Estas son cuestiones cruciales que debemos considerar urgentemente. Recuerda que en asuntos espirituales siempre hay solo dos opciones: ganar o perder. Descuidar la luz de la palabra de Dios resulta en una pérdida profunda. Aquellos que hoy acogen con alegría la luz del Evangelio recibirán aún más, pero es crucial recordar que en el día del juicio no habrá oportunidad de recuperar la luz que fue rechazada. Por el contrario, aquellos que ahora desprecian la luz del Evangelio perderán cualquier vestigio que alguna vez tuvieran de esa luz, y lo que les quedará será solo oscuridad.